Tengo crisis de angustia y de ansiedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Confesatorio, en donde voy a estar hablándoles y contándoles mis experiencias y mis luchas, y espero que sean de bendición, sobre todo para adolescentes y jóvenes. La verdad es que siempre he tratado de buscar la respuesta a por qué me ha pasado esto. Tener ansiedad, tener angustia, tiene que tener una razón. Desde niño siempre he sido muy ansioso, muy nervioso. Me sacaba buenas notas en la escuela. Recuerdo que hasta séptimo básico pasé con promedio 7. Después entré a la enseñanza media y ya todo cambió. En primero medio pasé con una nota 5, segundo medio con un 4.8. Tercero la misma nota, un 4.8, y cuarto fue un 5. Malas notas, y tiene que ver también con esta influencia que les comentaba en el confesatorio anterior de amistades que no me estaban sumando, pero también tiene que ver con una ansiedad y con una angustia que me provocaba estar viviendo procesos que me los guardaba y no los exponía. Una de las razones por qué uno sufre de ansiedad o de angustia, o podríamos incluir incluso hasta la crisis de pánico, es por una experiencia que alguien haya vivido y la haya provocado y la haya explotado. Siempre he tenido problemas con el sistema nervioso. Toda mi vida he luchado con el sistema nervioso. El año 2016, por una carga fuerte de actividades, fui diagnosticado con intestino irritable, colon irritable y también hígado graso. Tenía que ver con el sistema nervioso, con el estrés, con todo lo que estaba viviendo. Y el año pasado, 2019, tuve un accidente automovilístico que provocó en mí crisis de ansiedad y de angustia que nunca se me había diagnosticado. Y la verdad es que lo primero que yo hice fue preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Yo que he invertido muchos años de mi vida, por no decir casi todos los años de mi vida, en servirte, en buscarte, en trabajar con tu reino, en tu reino, contigo. Dime, Dios, ¿por qué? Y muchas veces el silencio era la respuesta que Dios me entregaba a estas interrogantes. El estrés, la ansiedad, la angustia son unas de las enfermedades que están provocando mayores crisis en las nuevas generaciones, y en este tiempo se dice que son las enfermedades de moda. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, Chile tiene una de las tasas más altas de jóvenes y adolescentes con problemas de salud mental. De hecho, el suicidio es una opción muy válida para un gran porcentaje de jóvenes. Y eso me asusta. Me asusta porque esta ansiedad, esta angustia, este problema del sistema nervioso de no saber llevar las cosas nos está haciendo tomar malas decisiones. Y hay mucha gente que está tomando malas decisiones por no tener hábitos que los ayuden a encaminarse bien en la vida. Hábitos que vayan construyendo puentes y que los vayan direccionando hacia donde ellos quieren llegar en la vida. Una de las características de las personas ansiosas es que jamás terminan lo que comienzan. Una de las características de las personas que tienen ansiedad es que se preocupan mucho y se ocupan muy poco de lo que tienen que hacer. Y yo no te estoy hablando de lo que estoy viendo en otros, te estoy hablando de lo que me pasa a mí. Y cuando hablo de la experiencia y de mi vida, es que te tengo que decir que no solamente ocurre esto, sino que también ocurre que tú puedes estar rodeado de personas, te pueden conocer mucha gente, puedes hacer muchas cosas que parecen exitosas, pero aún así hay algo en tu interior que te está angustiando, te está haciendo sentir solo o sola, y que estás vacío y vacía. Y yo en este momento podría darte el fácil consejo cristiano, y es que Jesús llena todo. Y digo fácil consejo porque muchas veces mal utilizamos ese concepto o esa frase. Jesús lo llena todo. Yo lo creo. Pero hay cosas prácticas que tienen que ver con la humanidad que nosotros tenemos que arreglar. Confiando en Dios, en su palabra, encontramos la respuesta, pero que nosotros tenemos que arreglar en lo práctico y que tenemos que aplicar. Una de las cosas es poder aplicar lo que dice la palabra, confesar, decir, hablar. Muchas veces las personas que sufrimos de crisis de ansiedad o de pánico o de angustia, no decimos lo que sentimos, sino que lo guardamos para nosotros. Hay otras personas que están pidiendo auxilio a gritos, pero la verdad
realidad es que nos escondemos detrás de una careta, de una máscara. Y eso puede ser muy peligroso, ya que como les dije, los porcentajes de tasas de suicidio son muy altos en las nuevas generaciones, según la Organización Mundial de la Salud. El problema viene con la salud mental. Y la salud mental es un tema que difícilmente tratamos en las iglesias porque creemos que tiene que ver con los psicólogos, psiquiatras, con gente de la medicina, pero no con nuestra espiritualidad. Y déjame decirte que Dios nos creó siendo seres racionales, pero también siendo seres emocionales. Tú tienes emociones y tus emociones no son malas, tus emociones son buenas y te pueden ayudar. De hecho, la Biblia nos habla mucho de emociones y podemos encontrar muchos pasajes en donde hombres y mujeres de Dios actuaron en base a sus emociones y gracias a sus emociones tomaron buenas decisiones. Pero también la Biblia nos motiva a que podamos poner nuestras ansiedades y preocupaciones a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasar este momento de ansiedad, de angustia y de preocupación? Una de las cosas que tenemos que hacer sin duda es orar, buscar de Dios, leer su palabra, tratar de conocerle más, cantar alabanzas. La Biblia en los Salmos nos enseña que cuando nosotros adoramos al Señor, cuando le cantamos, cuando vivimos una vida de adoración, nuestras emociones comienzan a alinearse, a descansar en Él y a reposar en Él. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Es algo que nos cuesta muchísimo y te lo digo yo, que a pesar de estudiar la Biblia diariamente, de invertir años en estudios de Biblia, me cuesta mucho aprender a soltar y a que Dios tome el control. Otra de las cosas que tenemos que hacer es buscar ayuda profesional. Déjame decirte que Dios creó al ser humano con distintos propósitos. Hay un propósito eterno, clarísimo, pero cada humano tiene un propósito específico en la vida. Y los que han aprendido de ciencia y de medicina no lo han hecho por casualidad. Dios lo hizo y los preparó y los capacitó y los equipó para que cuando nosotros tuviéramos conflictos pudiéramos confiar en ellos y pudiéramos buscar salida. No es malo buscar ayuda profesional. Aunque en tu iglesia te digan la ayuda profesional no sirve, déjame decirte que están muy equivocados. Sí sirve y sí lo necesitamos. Otra cosa interesante es que cuando queremos pasar este proceso es que tenemos que entender que hay que cambiar hábitos en nuestra vida. Un hábito que hemos dejado de hacer como cristianos es la lectura y la oración. No me digan que no. La gran mayoría de nosotros no tenemos horarios diarios para orar y para buscar la Biblia o para buscar su palabra. Cuando veo otras religiones como por ejemplo el Islam, el judaísmo, ellos a horas sagradas en el lugar donde estén, sin importarles el contexto, se arrodillan, levantan sus manos, oran a Dios y tienen una comunión con Él. ¿Cuánta necesidad nos hace tener ese hábito en nuestras vidas? Y lo último que te quiero decir sobre la ansiedad y sobre la angustia y confesar es que muchas veces yo no lo cuento ni lo digo porque creo que la gente no me entiende. Y quizás a ti también te pasa. Cuando dices, es que no quiero salir porque no tengo ganas, es que no quiero hablar con nadie porque no tengo deseos, escuchamos más críticas que comprensión y necesitamos ser comprendidos. Entonces ahora les quiero hablar a todos aquellos y aquellas que quizás no están teniendo crisis de estas características de salud mental y puedan ayudar y brindar apoyo, brindar una contención, brindar un abrazo, un amor. Necesitamos esos espacios para poder reponernos. No te automediques. Y cuando hablo de automedicarte no hablo solo de pastillas, sino que también hablo de creer que estar 100% solo te va a hacer muy bien o estar 100% acompañado te va a hacer muy bien. Pide ayuda y creo que vamos a poder encontrar el camino. Dios siempre está dispuesto para ayudarnos y no hay mejor ayuda que la que Dios nos puede brindar. Déjame decirte que si esta es la enfermedad o la pandemia que venía antes del COVID-19 más grande en todo el mundo, hay uno que sí tiene la solución y ese se llama Jesús. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Aunque se te venga una crisis encima y creas que todo se va a acabar, creas que tu vida se va a acabar, déjame decirte que Jesucristo está ahí y te está abrazando y te está diciendo, no estás solo, no estás sola. Yo prometí que iba a estar contigo hasta el fin del mundo. Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y déjame decirte que todavía no es el fin, aún queda mucho más. Dios te bendiga.